Buen día, mi nombre es Lomi Robles Félix de la Facultad de Derecho de Culiacán y me encuentro cursando el noveno semestre. Y en este semestre me tocó llevar la materia de derechos patrimoniales familiares y se me ha dejado como tarea que hablar al respecto de la compensación. Pero para llegar a ese punto tenemos que entender primero los dos regímenes en los que un matrimonio puede escoger la separación de sus bienes o, en el caso de, la unión de sus bienes. Bueno, sabemos bien que en México existe la unión de dos personas para contraer matrimonio, ya sea para convivencia o, si lo quisiera, procrear. Pero un matrimonio también consiste en la unión de los bienes para así formar un patrimonio. Entonces, las parejas puedes decidir entre dos regímenes para esto. El primer régimen es sociedad conyugal o, como lo conocen muchos, bienes mancomunados. Pero el concepto más específico pues es sociedad conyugal. ¿A qué nos referimos con sociedad conyugal? Bueno, es cuando la pareja decide unir sus bienes. Todo lo que corresponde a cada uno de ellos entra en sociedad. Bueno, eso es lo que cree mucha gente. Sin embargo, no es así. Las únicas pertenencias que pueden entrar dentro de sociedad conyugal son las que yo adquiero desde el momento que empieza el matrimonio hasta el momento en que termina. ¿Cómo lo puede ser? Un bien que compré, un bien que adquirí, un bien que cambié por otro bien, pero que haya sido dentro de este lapso. Sin embargo, existe el caso en el que yo, como parte de ese matrimonio, puedo hacer formar parte de mis bienes que no corresponden a la sociedad conyugal para que sean parte de la sociedad conyugal. Bueno, si hablamos más específicamente, si yo quiero que algo que es mío y no obligatoriamente lo puedo meter a sociedad conyugal, puedo hacerlo. ¿Pero cómo? Bueno, a través de las capitulaciones. ¿Qué es una capitulación? Bueno, las capitulaciones son, por así decirlo, esas especificaciones en las que como matrimonio nosotros acordamos sean diferentes a lo que se establece como ley. Es decir, legalmente hablando, no entran entre sociedad conyugal los bienes que a mí se me han donado, los bienes que yo he adquirido antes de contraer matrimonio o los que he heredado, por ejemplo. Lo que pasa con las capitulaciones es que yo, como contrayente de matrimonio, si yo decido que estos bienes entran, pues entrarán, pero hay que acordarlo frente al notario público y mediante escritura, para que no haya ningún tipo de confusión al momento de separar los bienes como sociedad conyugal. Bueno, entonces, como sociedad conyugal, yo decidí unir mis bienes. Es decir, que los bienes que ahora contraigo dentro del matrimonio me pertenecen a mí y le pertenecen a mi pareja. Y cuando llega el momento de que termina el matrimonio, bueno, estos bienes tienen que ser divididos y la división corresponde a un 50 y 50%. Pero ¿son solo los bienes los únicos que entran dentro de sociedad? No es así. Porque cuando hablamos de bienes o patrimonio, muchas veces se nos viene a la cabeza solo los activos, dinero, propiedades, casas, carros, cuando no es así. También los pasivos entran dentro de nuestro patrimonio, por si no lo llegaste a saber. Como lo puede ser mis deudas u obligaciones. Si yo contraigo estas deudas dentro de y decidimos que fueran parte de la sociedad conyugal, bueno, también a mi pareja le va a corresponder ese 50% de esas deudas. Pero ojo, hay que ser muy preciso al momento de crear las capitulaciones,
Muchas de las veces yo he escuchado que más de un abogado me ha referido que me conviene más al momento de contraer matrimonio escoger sociedad conyugal, debido a que en la actualidad los matrimonios son muy cortos y al ser muy cortos pues es cuando empiezan más conflictos de divisiones. Cuando se trata de patrimonio pues las personas se llegan a desconocer. ¿Y qué es lo que me conviene entonces? Bueno, me conviene la separación de bienes. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? ¿Qué es la separación de bienes? Bueno, pues es básicamente mis bienes son mis bienes y los bienes de mi pareja son los bienes de mi pareja. Si nosotros decidimos que algún bien va a ser de sociedad conyugal o que algún bien va desde ambos o de toda la familia, bueno, nosotros tenemos que hacer de nuevo mediante notario público que esos bienes no van a ser individuales, sino que van a ser colectivos, míos y de mi familia. Es muy importante las capitulaciones, son muy importantes en los dos regímenes, como lo puede ser tanto sociedad conyugal como separación de bienes, porque de eso depende mucho el momento de dividirlo. Es decir, si yo decidí tener separación de bienes, bueno, al momento de dividir todo lo nuestro, lo mío es lo tuyo, lo mío no es tuyo, bueno, cuando llegue ese momento es cuando no empieza conflicto. Pero existen excepciones y es ahí donde entra la palabra de la compensación, derecho de compensación. Ok, pero ¿por qué entra la compensación? Bueno, la compensación es la siguiente. Hablábamos respecto cuando llegaba la hora de dividir los bienes, pero hablábamos también que existen excepciones y es cuando entra nuestro modelo, que es la compensación. ¿En qué momento entra la compensación? Bueno, pongámoslo así. Yo como pareja contraje matrimonio y uno decide trabajar y el otro decide quedarse en casa. Cuida de los hijos, cuida de la casa y el otro se decide los quehaceres afuera, pagar deudas y demás. Pero, oh sorpresa, cuando el matrimonio termina, una de las dos personas queda en estado de vulnerabilidad y la otra no. Uno queda en más ventaja que el otro. Y ya sabemos quién. Que fue la persona que no dejó de trabajar durante el lapso que duró el matrimonio. Sin embargo, la persona que decidió quedarse en casa es cuando disminuye sus bienes, disminuye su patrimonio, porque esa persona no tuvo tiempo o no se pudo dedicar para sí mismo. Es decir, yo no trabajé, me dediqué 20 años al hogar, yo nunca creé un matrimonio propio, yo nunca hice nada para mí en un futuro, debido a que confié a que esos bienes que tenía con mi pareja me hacían subsistir. Sin embargo, cuando terminó el matrimonio me encontré en un estado vulnerable, me encontré con que no tenía nada. Es ahí donde entra la compensación, en esta excepción. ¿Qué es la compensación? La compensación no es más nada que el derecho de hacer equitativas la forma en la que termina la división de bienes entre un matrimonio al momento de concluir. Es decir, hacer equitativa la forma en la que las dos personas van a terminar después del matrimonio. Pero ojo, hay que ser muy observador. El hecho de que a mí se me vaya a compensar no significa que la otra persona me tenga que dar, por ejemplo, la mitad de sus bienes, como si hubiésemos decidido tener sociedad conyugal, por ejemplo. Pero, ¿qué es así? No es así. No me va a dar la mitad. Todo va a depender de diferentes factores de los cuales vamos a hablar a continuación. Decíamos que para que una persona pueda ser compensada, tenía que haber quedado de cierta manera en vulnerabilidad o en un estado de desventaja, debido a que todo su tiempo se lo dedicó al hogar. Y la ley, específicamente para el derecho de compensación, estableció ciertas actividades que encasillan para el precepto de compensación, como lo son las tareas del hogar: limpieza, cuidado de la casa, cocina, cuidado de los hijos, dedicarse a los hijos, llevarlos a la escuela, cuidar la higiene de los hijos, cuidar la salud de los hijos,
cuando los hijos se enferman, cuando la pareja se enferma, de administrar los bienes, administrar cómo lo puede ser, qué se va a hacer al pagar la luz, ir a pagar la luz, ir a pagar el internet, llevar, traer a los hijos de donde quiera que tengan que ir, eventos de fútbol, eventos de la escuela, todo lo que tenga que ser con la dedicación de una madre de familia. De hecho, lo gracioso es que cuando hablamos de este tipo de actividades, ¿qué es lo primero que pensamos? Bueno, pensamos en una madre de familia, porque es lo usual. Tienden a pensar mayormente los hombres de familia que como ellos de vez en cuando se llegaron a dedicar al hogar, o de vez en cuando ellos cuidaron a los hijos, una vez a la semana por ejemplo, cocinaron un día al mes, ellos piensan entonces que también merecen ser compensados por ello. Sin embargo, no es así. Hay que ser muy específicos al momento de dar una compensación. La ley establece los requisitos mínimos o lo básico que se necesita para que una persona entre a consideración de compensación. No, un juez simplemente no va a decir, ok, tú vas a tener compensación. No, el juez es el responsable de checar las circunstancias, porque ojo, el hecho de que existe el precepto de compensación no significa que a todos les va a ir de la misma manera. No es así. Es por eso que la flexibilidad de la ley tiene que checar, tiene que asesorarse en qué circunstancias se dio este caso. Entonces, dependiendo de estas circunstancias, va a depender también el tipo de compensación económica que se le va a hacer. Es aquí donde hablamos de las dos vertientes de la compensación: pensión alimenticia compensatoria o indemnización o compensación económica. Las circunstancias son las que nos van a decir qué tipo de compensación se le va a dar a cada uno de ellos. Veamos la primera vertiente, que es la pensión alimenticia compensatoria. La pensión alimenticia compensatoria se encarga de ayudar a equilibrar esa diferencia en la que se encuentran económicamente las dos personas al momento de separarse. Sin embargo, para que yo pueda ser compensada a través de una pensión alimenticia, yo tengo que comprobar, acreditar, yo tengo el peso de la prueba, yo tengo que acreditar que yo me dediqué al hogar, que yo no tuve tiempo para crear mi propio patrimonio, que debido a que me entregué totalmente a mi familia, me quedé en cierta desventaja. ¿Y cuánto tiempo es lo que yo voy a recibir esta compensación o esta pensión alimenticia? Bueno, la que el juez considere sea lo necesario para que yo pueda estabilizarme económicamente. Puede ser a través de dinero o prestación de una vivienda, para que yo pueda subsistir a medida que voy avanzando después de separarme de mi pareja. O también termina en el momento en el que yo decidí contraer matrimonio de nuevo. Y la compensación económica o indemnización económica es relativamente lo mismo. ¿Qué es lo que cambia aquí? ¿O qué me refiero con que es lo mismo? Me refiero a que es lo mismo de que se va a encargar de que equilibrar esta desigualdad económica en la que terminan las dos personas al momento de separarse. Sin embargo, a diferencia de la pensión alimenticia, de que va a ser eventual, mes por mes, por ejemplo, cada determinado tiempo se le va a estar dando una pensión alimenticia, como su nombre lo dice, esta va a ser simplemente una vez. Y el grado de esta compensación económica va a depender muchísimo de las circunstancias. Es ahí a donde yo quiero decir. Vamos a medir qué tanto dinero tiene el otro cónyuge, qué tanto patrimonio tiene, qué tanto me entregué yo a este hogar, o en qué tanta diferencia económica me quedé yo. Dependiendo de estas circunstancias, se va a medir todo eso y es cuando se va a clasificar qué tanto porcentaje a mí me corresponde de esos bienes. Puede llegar a ser hasta el 50% de los bienes. Sin embargo, todo depende. Es ahí donde el juez va a entrar y va a decidir de qué manera voy a recibir yo esta compensación, ya sea de forma indemnizatoria,
en un pago económico o que se me remunere de forma gradual a través de una pensión alimenticia.